El periodista Nicolás Lucar cuestionó la designación de Gustavo Adrianzen como nuevo premier, señalando que es más de lo mismo que el expremier, Alberto Otárola. Recordemos que Gustavo Adrianzen culpó a las víctimas de sus propias muertes, durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2023. Ayer, por lo menos de manera formal, terminó la crisis política generada por la revelación de algo que no puede ocultarse, porque han terminado además a besitos entre Dina Boluarte y Alberto Otárola, además tomándose la foto con todo el gabinete como diciendo acá no pasó nada. Y es verdad, pues, al final acá no pasó nada, porque el señor Gustavo Adrianzen es más de lo mismo. Es decir, es otro de los cuadros que el humanismo, que ni siquiera pudo sostener su inscripción como partido, le ha donado al gobierno de la señora Dina Boluarte. Porque el señor Alberto Otárola fue ministro de Defensa durante Ollantaytamala y salió para que no lo echen por la vergüenza de la Operación Libertad, donde dejaron abandonados a los policías. Y dos de ellos, a su suerte, uno de ellos falleció lamentablemente y el otro sobrevivió por sus propios méritos, pero en fin. Esos eran los méritos de Alberto Otárola para que vuelva a ser ahora ministro de Defensa y luego presidente del Consejo de Ministros. ¿Y quién lo reemplaza? El señor Adrianzen, que como tiene mérito anterior, fue el ministro de Justicia que reemplazó al hermano de Alberto Otárola, a Freddy Otárola, cuando tuvo que salir también del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Ollantaytamala. O sea, tenemos a dos exministros upalistas que simplemente se han traspasado de manos la gestión gubernamental y queda claro que Alberto Otárola sigue siendo un hombre con una importante influencia en el actual gobierno de Dina Boluarte. ¿Por qué? Solo Dios sabe por qué. ¿Qué cosa le tiene a la señora? ¿Qué cosa sabe, no? Que podría revelar si lo maltratan y le sacan a toda su gente. Entonces al final han hecho parche, ni para ti ni para mí, tú sales, pero se queda un amigo tuyo. ¿Y el país? ¿Y qué pasa con el país? Porque el señor Adrianzen, lo único notable que ha hecho en los últimos meses es dar un mensaje absolutamente lamentable, poniéndose a verdulerear con una gente que fue a protestar en un evento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defendiendo además la postura y las decisiones de Alberto Otárola y Dina Boluarte frente a la crisis de diciembre y enero, que lamentablemente siguen sin entender. Es decir, siguen sin entender que el Perú es un país profundamente dividido, que es un país que ha crecido de una manera extraordinaria en términos macroeconómicos, ha sido reconocido como un milagro, ¿no? Del salto económico que ha dado, pero que tiene una falla de origen ese proyecto, que es que así como hemos crecido no hemos sido capaces de resolver los más elementales problemas de nuestra sociedad. En este momento la gente está protestando porque no tiene agua. En este momento la gente está desesperada por las condiciones en las que están los colegios. En este momento la gente está desesperada por las condiciones del sistema de salud, donde no hay medicamentos, donde no hay médicos, donde la infraestructura es lamentable, donde falta empleo, donde el transporte es un desmadre y lo sigue siendo, como lo ha sido en las últimas décadas. Entonces, si no se entiende que hay una porción significativa de la sociedad que está descontenta con este estado de cosas y que esto lo que está provocando, entre otros efectos, es uno gravísimo, gravísimo. En promedio, iban y salían y no regresaban 100.000 peruanos, como nos contó ayer Carlos Anderson. El año 2022 se fueron 400.000. Uno puede decir, sí, pues es el efecto de Castillo, un gobierno, ¿no?, absolutamente ineficiente, acusado de corrupción, está claro, ¿no es cierto? Y el 2023, que gobernó la señora Boluarte y Alberto Otárola, no se han ido 400.000, se han ido por lo menos 700.000 personas del Perú para no volver. Y la mayor parte de los que se van son jóvenes. Y yo insisto en esta cifra, porque esto es algo que no nos pasaba desde el primer gobierno de Alan García, donde la gente huía del Perú por el terrorismo y la debacle económica. Esto es una señal de falta de fe, de desesperanza, sobre todo de los jóvenes en el país. Entonces, si no entendemos que ese es el país que tenemos al frente, que además tiene extraordinarias posibilidades, por todo lo que se ha dicho hasta el cansancio, la minería, el turismo, la agricultura, exportación, la pesca, por Dios, ya aburre repetirlo. O sea, tenemos recursos y posibilidades, pero hay que hacer las cosas de otra manera, de manera que signifique que atraemos toda la inversión que podamos, pero agregamos valor a lo que produzcamos, generamos empleos estables, le damos una vida digna a la gente, le damos servicios, infraestructura, transporte, salud, educación a todos los peruanos. Y para eso necesitamos un gobierno distinto, no solo a este, a los que hemos tenido todos estos años. Un gobierno que reúna a la gente más capaz de este país, más allá de sus filiaciones políticas, que sea reclutada por su capacidad. Y esto es lo que se ha producido en estos días. No, es un cubileteo, juego, maniobras, acuchillamientos, audios, videos, complot de uno u otro. ¿No? ¿Para qué? ¿Para ver quién es el que nombra? ¿Para ver quién es el que va a disponer de las contrataciones directas?
para ver quién es el que va a estar detrás de las licitaciones, porque nos siguen robando. La Contraloría General de la República ha dicho que el año pasado otra vez nos robaron como 25.000 millones de soles, hasta donde se sabe. Hasta donde se sabe. Bueno, ¿y dónde está esa plata que nos están robando? Porque nos están robando, no es que se están robando, no se están robando. O sea, cuando usted ve la situación de los hospitales, de los colegios, de la infraestructura, de las obras paralizadas, de lo que no se hace, de la falta de prevención para las situaciones como las que se están viviendo hoy en el norte del país, y que gracias a Dios no hubo fenómeno del Niño. Ahí está el resultado de la ladronera. Lo pagan los ciudadanos en su vida cotidiana. Entonces necesitamos otra cosa. Ya no podemos seguir en esta improvisación. Por Dios, en la situación de la inseguridad. Esta emergencia, corre. Que vengan los militares. Ahora se les ha metido el megapenal de Bukele. ¿Van a resolver la crisis de inseguridad con el megapenal de Bukele? O sea, son unos improvisados. No tienen la menor idea de lo que hay que hacer prácticamente sobre ninguna área de la vida nacional. Es patético lo que está pasando. La situación económica es gravísima. Tenemos un presupuesto desfinanciado, es decir, hemos aprobado un presupuesto y no tenemos cómo pagar. Y eso va a tener consecuencias sumamente graves. La economía sigue recesada, pero esta gente vive en una burbuja, vive en otro país. Y lamentablemente, mientras esto ocurre, y deberíamos tener un Congreso que efectúe un control desde la perspectiva del interés ciudadano, tenemos un Congreso de la República impresentable, con 5% de aprobación, que es cierto, tiene legitimidad de origen, como decía ayer Carlos Anderson, sí, es cierto, fue electo legalmente, pero no tiene ninguna legitimidad social. Y este Congreso, en vez de estar ocupado en controlar efectivamente la gestión gubernamental en función de los intereses ciudadanos, lo que está tratando es cambiar toda la regla de juego para que las próximas elecciones sean como a ellos les gustaría que sea. Es decir, la garantía de que Keiko va a ganar o alguien cercano a ella. O sea, esa parece ser la agenda central del Congreso de la República. Y están haciendo cambios realmente significativos que pueden marcar nuestra vida los próximos años e incluso décadas si no se produce un exabrupto en el camino. En fin. No sé, yo todos los días me convenzo de lo mismo. El Perú necesita algo que lamentablemente no ha tenido desde hace muchísimo tiempo. Son partidos políticos. Exitosa. Eso no existe en el Perú. Lo que tenemos no merecen el nombre de partidos políticos, pero no lo son. Son grupos que se reúnen alrededor del apetito de una persona a llegar a la presidencia de la República. Punto. Proyecto nacional, por favor.